Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de LGS 3D. Hoy vamos a estar hablando acerca de algunos errores comunes de los usuarios de la Artillery Sidewinder X2 y luego vamos a estar respondiendo algunas consultas que nos hicieron a través de redes sociales, así que si sos usuario de alguna de estas máquinas o estás pensando en comprar una, me parece que este video te va a venir bien. Vamos a empezar. Bienvenidos a Artillery, colección de impresoras épicas. Tutoriales para que pongas a punto tus equipos. Bueno, lo primero que les quiero comentar como un error bastante común y algo bastante frecuente, pero por suerte fácil de solucionar, tiene que ver con la extrusión de la máquina. Ya sabemos que la impresora tiene un extrusor directo, sabemos que es un extrusor muy bueno, tipo titán. Esto significa que tiene una serie de engranajes para que se le pueda proporcionar mucha más tracción al filamento y empujar con más fuerza. Y sabemos también que está acompañado de un Hotten tipo Volcano, que es un extrusor directo, que es un cabezal que funciona muy pero muy bien. Pero hay un pequeño detalle que muchos usuarios se pasan de largo, y es que el extrusor tiene una regulación, tiene una pequeña perilla en la parte izquierda del cabezal, si lo vemos de frente, que es una perilla que nos permite regular cuál es la tensión que le está generando la palanca con el resorte que tiene a el filamento. Esa palanca necesita hacer la fuerza justa para que el filamento no pueda patinar, pero para que tampoco salga demasiado maltratado, ¿sí?, de lo que es el proceso de extrusión. Por lo cual tenemos que asegurarnos de no estar en ninguno de los dos extremos. Una perilla demasiado floja hace que la palanca del extrusor esté justamente floja y nos trae problemas de extrusión. Esto lo que va a hacer es que la polea dentada que se encarga de traccionar el filamento se patine contra el plástico, no llegue a morderlo y en definitiva, si no lo muerde, si no lo presiona y lo sujeta con algo de fuerza, no lo va a poder hacer avanzar. Y por otro lado, si nosotros nos pasamos de largo a la hora de ajustar esa perilla y le damos demasiada tensión al resorte, la polea dentada va a estar mordiendo demasiado fuerte al filamento, y ya sabemos, el plástico es más blando que el metal que compone a la polea dentada. En definitiva, la polea va a terminar comiendo una especie de surco en el filamento, haciendo que el plástico quede totalmente trabado y sin posibilidad de avanzar o de retroceder. O sea que el extrusor deja de cumplir por completo su función. Nosotros tenemos que encontrar el punto medio. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el punto medio? Bueno, lo mejor que yo les puedo recomendar es que hagan una inspección visual del filamento cuando ustedes lo retiran de la máquina. O sea, cuando ustedes ponen el filamento y lo hacen avanzar, lo hacen imprimir, cuando lo sacan van a notar que hay un tramo del filamento desde que entra el extrusor hasta que, bueno, hace contacto contra el nozzle en el fondo del Hotten, que va a estar marcado, va a tener toda una serie de líneas, de rayitas, que son justamente las marcas que le hace la polea dentada del extrusor. Esas marcas nos va a dar un montón de información, porque si no están las marcas o si son apenas un puntito o algo muy débil, significa que le falta tensión a nuestro extrusor. Tenemos que darle más tensión, está demasiado floja esa palanca. Pero por otro lado, si las marcas son muy profundas y notamos que el filamento está ya demasiado deformado respecto a lo que es el cilindro idealmente original, puede significar que justamente estemos pasados de tensión, y en ese caso el consejo va a ser aflojarlo un poquito. La forma más fácil de darse cuenta de esto es, si me permiten darles el consejo, precalentar la máquina, separar el cabezal de la plataforma, es decir, dejar el cabezal en algún lugar donde tenga mucho despeje por abajo, y hacer avanzar a través del menú de la máquina el filamento, es decir, extruir a través del menú de la máquina. De esta forma se va a activar el motor del extrusor, el filamento va a empezar a salir, y nosotros, si agarramos el filamento, vamos a notar que si la palanca está demasiado floja, con solamente agarrarlo va a empezar a patinar, el filamento va a dejar de avanzar. Si la palanca está demasiado firme, es decir, la perilla está demasiado apretada, va a pasar que no vamos a tener forma de sostener el filamento y de que no lo traccione. Esto puede parecer bueno, pero a la larga es donde se pueden llegar a generar estos inconvenientes de que la polea dentada se come el filamento y deja de extruir. Lo que nosotros queremos buscar es que podamos frenar el avance del filamento, pero aplicándole bastante fuerza. Si nosotros aplicándole bastante fuerza logramos frenarlo, pero si no se frena de ninguna manera, ese es el punto ideal para que nosotros podamos asegurarnos de que la tensión del extrusor es la correcta. Pero obviamente esto lo van a tener que respaldar con pruebas, hacer una serie de pruebas, imprimir
piezas de calibración y ver cómo está saliendo justamente el flujo de plástico. Pero la perillita esa no la pasen por alto, por lo menos sepan dónde está, y cuando tengan algún problema de extrusión es probable que quieran ir a revisar primero eso y después empezar a descartar por otro lado. Otro error bastante común tiene que ver con no prestarle atención a la extrusión de la máquina, pero ya dejando de lado el componente propiamente dicho, que es el extrusor, sino yendo al otro componente que es importante, que es el hotend de la máquina. El extrusor ya vimos, recién mencionamos de qué manera asegurarnos de que funciona correctamente, y una vez que nos aseguramos de eso, si estamos teniendo problemas de extrusión, tenemos que revisar dos componentes que se encuentran en el hotend del equipo. Uno es el ventilador, que refrigera justamente toda la estructura metálica de aluminio que tiene el hotend. Ese ventilador lo vamos a ver si vemos la máquina de frente. En la parte izquierda es un ventilador convencional de 40-40 con una grilla metálica en el frente, se van a dar cuenta fácilmente. Ese ventilador tiene que estar siempre, pero siempre funcionando a máxima potencia, a máxima velocidad. No confundirlo con el fan de capa que se encuentra de frente y que es un blower bastante diferente al otro. El fan de capa le pega a la pieza que acabamos de imprimir, y ese fan de capa va a depender específicamente del material que nosotros estemos imprimiendo. En algunos es necesario tenerlo encendido, en otros no, por eso es que eso es regulable. Pero el ventilador del hotend no es regulable, siempre va a funcionar a máxima velocidad. Ojo, porque en las artillery esto se activa automáticamente a partir de cierta temperatura. No se asusten si lo ven parado cuando la máquina está toda fría, pero sí tenemos que asegurarnos de que esté girando bien, que no esté sucio, que no tenga polvillo, que no tenga pegote del spray adhesivo que suele volar y hacer mugre en todos lados. Tenemos que asegurarnos de que ese ventilador está funcionando bien. Si no llega a estar funcionando bien, podemos intentar limpiarlo. Alcohol isopropílico es mi consejo. Y en todo caso se cambia y se terminó. Cambiarlo es muy fácil, el cable es cortito, la ficha está ahí mismo en el cabezal, es algo muy sencillo. Pero ese ventilador es algo que muchos pasan de largo y trae muchísimos problemas si no funciona correctamente. Y otro componente que está en el hotend y que también es clave para que la extrusión sea consistente, quizá no está tan visible como ese ventilador porque está en la parte interna del hotend, específicamente dentro del elemento que nosotros llamamos barrel, y es el teflón. Por más que se trate de una máquina con extrusión directa, esta artillery tiene un teflón adentro que es el último conducto que atraviesa el filamento básicamente hasta que hace contacto con el nozzle. Y ese tubo de teflón se gasta, ese tubo de teflón se quema, se va a terminar perforando eventualmente y lo van a tener que reemplazar. Es parte del mantenimiento básico, pero ténganlo en cuenta. Si quieren pueden buscar nuestros tutoriales sobre cómo reemplazarlo, es algo que lo van a poder hacer en algunos minutos, y una vez que le agarren la mano, mucho más rápido todavía. Pero tanto el teflón, que tiene que estar en buen estado, como el ventilador, que también tiene que girar de forma sana y en alta velocidad, son claves para que la extrusión de nuestro equipo sea perfecta. Y sobre todo la parte del ventilador es algo que veo que muchos usuarios no le dan mucha bolilla. Ténganlo en cuenta, siempre asegúrense de que está siempre girando a la máxima velocidad posible, y en todo caso se puede cambiar de manera muy fácil. Ahora vamos a hablar de algo que puede llegar a sonar como un reto, pero en realidad sí, se trata de un error bastante frecuente, y es no cuidar al sensor de autonivelación. El sensor de autonivelación de las artillery, tanto la Genius Pro como la X2, es un sistema de nivelación mecánico, es decir, tiene un pin que hace contacto directo contra la plataforma cuando sensa. Y siendo sincero, no tiene los mejores materiales. Hay otros sistemas de autonivelación similares que están construidos con materiales más durables. La particularidad que tiene es que tiene un perno plástico que suele romperse, suele doblarse, suele deteriorarse con facilidad. Entonces les voy a dar la derecha en ese sentido. Los materiales no son los mejores de este componente. Es algo bastante delicado, pero también he notado con el correr de los tiempos y con ver y conocer algunas de las máquinas de seguidores o de clientes, he notado que quizá no se lo trata con el cuidado que se lo podría tratar. O sea, sepan que es un componente delicado, tengan precauciones para no golpearlo cuando están limpiando la máquina. Sobre todo esto sucede también mucho que cuando se imprimen con materiales técnicos que son propensos a warpear o acumular pequeños globos o material que están por arriba de la superficie de impresión, ese palillo se lo termine llevando puesto al bloque de material.
y en definitiva se termina rompiendo por ese lado. O sea, tengan esa precaución, asegúrense de que nunca la pieza termine por arriba de lo que es el nivel de impresión, que es el nivel donde está depositando plástico el nozzle, que es algo que en otras máquinas quizás no pasa nada, a lo sumo es una mala impresión, es una impresión perdida, es una impresión que se puede llegar a despegar, pero en estas máquinas puede llegar a tener un efecto permanente, que es que se rompe el sensor de autonivel, porque está ahí cerquita, porque está bastante abajo, y porque con un poquito que la pieza se sobresalga para arriba, que obviamente no debería pasar, pero con una mala configuración puede llegar a suceder, bueno, vamos a estar arriesgándonos a romper ese sensor de nivelación. Así que ese es el error bastante común, obviamente que va atenuado porque sabemos que es una pieza que tiende a fallar y que no es de la mejor calidad dentro de todas las cosas espectaculares que tiene la máquina, pero el error bastante común es darle a imprimir y no preocuparse por estas cosas o ponerse a limpiar la máquina y ser un poco brusco. Bueno, si llegó el caso en el cual se rompió el sensor de autonivelación, tenemos un video en el cual te vamos a enseñar a cambiarlo y por suerte es un procedimiento bastante sencillo, así que lo puedes seguir y lo puedes cambiar, pero bueno, mejor es cuidarlo un poquito y les aseguro que si lo cuidan y tienen todas estas precauciones duran bastante. Bueno, el cuarto y último punto que voy a mencionar yo, después vamos a pasar a las consultas que estuvieron haciendo, tiene que ver también con la nivelación, pero ya no con el aspecto hardware de la nivelación, es decir, ya no tiene nada que ver con el sensor de autonivel. Vamos a suponer que el sensor de autonivel funciona correctamente, está todo bárbaro, y he notado un error bastante frecuente en la rutina de nivelación. Primero que nada, lo que tienen que hacer para nivelar la máquina es hacer una nivelación manual. Con eso se empieza. Nivelación manual, con la hojita de papel, el procedimiento que ya todo el mundo conoce. Una vez que ya nivelaron con la hojita de papel, lo que tienen que hacer es ir a ejecutar la rutina de autolevel en la máquina. ¿Esto qué va a hacer? Va a aprovechar el sensor de autonivelación y va a medir la altura que tiene la plataforma en 16 puntos para generar una especie de nube de puntos tridimensional que la máquina puede ir compensando a medida que se desplaza sobre los diferentes puntos o sobre las diferentes coordenadas X, Y de la plataforma. Una vez que esa rutina de autonivelación terminó, vamos a ir a apretar un botón que aparece ahí dentro del menú de nivelación que se llama Z igual 0, y eso nos va a llevar el pico a lo que considera la máquina que es el punto inicial de impresión. Y en este punto tenemos que jugar con unas flechitas que están para arriba, para abajo, y utilizando nuevamente la hojita de papel para encontrar el offset. Cuando encontramos el roce que nosotros consideramos correcto, que debería haber entre el pico y la cama, jugando con estas flechitas, ahí le damos a un botón que se llama Save to EEPROM. Esto básicamente sobrescribe todos los niveles de nivelación que ya tenía guardada la máquina. Y eso es todo, o sea, el orden es ese es el orden específico, y cada vez que ustedes nivelan la plataforma de forma manual, después tienen que ir a respaldarlo con la rutina de autonivelación, porque eso la máquina lo guarda en su memoria y va a estar compensando en todas las impresiones que ustedes hagan a futuro con la máquina. Por lo tanto, si vuelven a nivelar a mano, es probable que tengan que volver a compensar de otra manera. Hagan esta rutina de forma correcta y van a ver cómo las cantidades de piezas que se les despegan o que están demasiado adheridas y demás disminuyen drásticamente. Y no se olviden que se puede llegar a cometer un pequeño error durante esa nivelación del Z-offset inicialmente cuando lo hacemos, pero eso lo podemos compensar rapidísimo durante la impresión. O sea, apenas largamos una impresión, podemos ir a un menú que se llama Extra, que está por ahí cerca del menú de la pantalla principal de la máquina. Y ahí adentro de ese menú vamos a encontrar dos flechitas que de vuelta son el Z-offset, y si vemos que la pieza arranca a imprimirse demasiado separada, podemos apretar la flechita para abajo para compensarlo, y si empieza a imprimir demasiado pegada, podemos apretar la flechita para arriba para separar un poco el pico de la plataforma. Bueno, y esto ahora ya al estilo como si estuviéramos en un vivo, voy a responder algunas consultas que me dejaron acá, que estuvieron haciendo a través de redes sociales respecto justamente a estos errores frecuentes o a dudas que tienen. Primero, dicen rotura del palillo del BL Touch con la pieza que se imprime. ¿Cuál podría ser el error? Si tiene que ver con la impresión o si tiene que ver con la impresora o alguna cuestión de diseño, y cuál es la solución. Bueno, esto ya lo dijimos, pero principalmente lo que nosotros tenemos que asegurarnos siempre es de que la pieza
esté bien configurada, la impresión esté bien configurada para que no haya sobrematerial por encima del nivel de impresión. Si no hay sobrematerial por encima, el palillo del BLTouch no tiene chance de que se choque contra la pieza, por lo tanto esa es la mejor forma de cuidarlo. Esto es difícil cuando trabajamos con materiales que son de dejar depósitos, como por ejemplo el PETG, es difícil con materiales que tienen mucho warping, como materiales técnicos, que de todas formas quizás no son ideales para imprimir en la máquina, pero pueden probarlos y experimentarlos sin problema. Pero si imprime en PLA, el mejor consejo es una buena primera capa, porque si la primera capa usted la hacen demasiado pegada, por ejemplo, ya empieza a acumular mucho material por encima del nivel óptimo en la segunda, en la tercera capa. Así que, como siempre, creo que acá es una buena primera capa y una buena configuración, y obviamente sabiendo y conociendo esta pequeña debilidad que tienen las máquinas, que es que ese sensor es, bueno, sensible justamente y se puede romper con facilidad. Acá nos preguntan cómo imprimir dos colores y cómo actualizar el firmware de la TFT para que haga esa tarea. Bueno, tenemos un video totalmente separado con exactamente esto, así que me parece que ese video les va a venir muy bien. No voy a ponerme ahora a comentar el proceso, se los vamos a dejar acá abajo linkeado, así los pueden ver y no se lo pierdan, pero ya tenemos contenido al respecto. Bueno, errores frecuentes de nivelación, esa es otra pregunta que dejaron, así eso solo en realidad no es una pregunta, pero ya lo mencionamos, el tema de la nivelación, el orden correcto de las cosas. Tenemos un video en el cual explicamos exactamente todo este proceso de nivelación en orden, son los primeros pasos, así lo van a encontrar, así que vayan a buscarlo al canal de YouTube si quieren verlo bien en detalle. Después nos dicen higiene de la cama caliente. Y esto es un punto interesante. Yo la cama caliente recomiendo limpiarla con un trapo, con un paño apenas humedecido en agua tibia. Con eso ustedes van a sacar todos los residuos de spray que hayan quedado por ahí dando vuelta, y una vez que finalizan de limpiarlo con agua tibia y con un paño, y siempre con muchísima precaución de no chorrear gotas de agua al resto de la máquina, porque con agua la electrónica ya sabemos que no se lleva bien. Una vez que finalizan pueden darle una última pasada con un poco de alcohol, si es isopropílico mejor. Con eso van a dejar una superficie perfecta y lista para volver a aplicar el spray adhesivo y seguir imprimiendo en caso de que lo necesiten. ¿Qué más? Otro error frecuente que nos consulta es que se despega la pieza de la cama en el medio de la impresión. También esto tiene que ver con la nivelación. Nuevamente tiene que ver con la nivelación, tiene que ver con todo este proceso que ustedes tienen que hacerlo despacio, y una vez que ustedes familiarizan todo este proceso de la nivelación, les aseguro que se les va a hacer cada vez más fácil hacerlo y cada vez más rápido. Al principio puede parecer un poco desafiante, pero van a ver que es algo bastante sencillo, y de vuelta refuerzo la idea de cuidar el sensor de autonivel. Y por último nos dicen error frecuente, caída del filamento a pesar de tener soportes. Bueno, una falla en los soportes es algo bastante frecuente, estoy de acuerdo, en lo que es impresión 3D. Y ya también tenemos bastante contenido sobre soportes, tenemos algunos vivos de hecho también, donde hace poco estuvimos removiendo removiendo soportes de unas piezas en vivo. Ahí van a sacar un montón de información sobre las configuraciones de soporte que yo les recomiendo, pero lo más importante en los soportes, más importante que la cantidad de paredes, más importante que la densidad, más importante que el tipo de patrón y demás, es la distancia en Z que ustedes le pongan. La distancia en Z del soporte es la distancia que va a tener verticalmente cuando finaliza el soporte con cuando empieza la pieza. Y si esa distancia es demasiado alta, el soporte prácticamente no cumple su función, pero si esa distancia es demasiado baja, corremos el riesgo de que el soporte salga soldado a la pieza y cueste después despegarlo. Así que respecto a los soportes, te recomiendo irte a ese video o a otros que también tenemos dando vuelta en el canal, que están seguramente linkeados acá abajo. Pero con la distancia en Z es algo que probablemente pueda solucionar, o por lo menos apaciguar un poquito. Y bueno, eso es todo lo del video de hoy. Queríamos responder algunas consultas, dejamos ahí una pequeña tarea para que nos hagan consultas. Estén siempre atentos a cuando hacemos eso para poder responderlos así de esta manera en próximos videos. Y si les parece, nos vamos a estar encontrando próximamente con más contenido sobre estas máquinas. Somos LGS 3D. Estamos en Rosario, en Córdoba 3479, para quienes quieran venir a conocernos, a visitarnos, pueden acercarse sin ningún tipo de problema. Quienes no estén en Rosario, sepan que hacemos envío a todo el país y brindamos soporte sobre absolutamente todos los productos y servicios que tenemos disponibles, y por cualquier cosa que necesiten respecto a impresión 3D, estamos a disposición.